En este problema 1930 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros de Beer Johnston, la novena edición, de parte dinámica, que corresponde a vibraciones mecánicas, vamos a trabajar buscando dos cosas acá. Lo primero, cuánto sería una deformación inicial cuando a un resorte que se comporta en su relación fuerza-deformación por una curva que está dada, cuánto sería esa deformación si le colocamos una masa de 120 gramos. Vamos a trabajar con diagramas de cuerpos libres, vamos a ver cómo utilizar esta curva de fuerza de flexión para luego conseguir este valor. La segunda parte nos dicen que utilicemos esta curva de deformación o de fuerza de flexión para calcular la constante equivalente de resorte, y eso lo vamos a hacer utilizando derivadas para poder conseguir o buscar la pendiente de una recta tangente a la curva en un punto específico, y al conocer esa constante equivalente de resorte, vamos a utilizarla en la fórmula que conocemos de frecuencia de vibración del sistema para buscar cuánto es esa vibración y darle respuesta a la segunda parte del problema. Quédate para que veas los detalles importantes que te van a garantizar el cómo abordar estos problemas u otros problemas similares a estos, porque el problema comienza dentro de unos segundos. Nos vemos. Bienvenidos a la solución del problema 1930 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros de Beer Johnston, la novena edición, la parte de dinámica, y vamos otra vez con un problema de vibraciones mecánicas. El problema dice así, no tiene imágenes, solamente enunciado. Dice, la ecuación de fuerza de flexión de un resorte no lineal fijo en un extremo es esta que está acá, donde F es la fuerza expresada en newtons, que se aplica en el otro extremo, y X es la deflexión expresada en metros. La primera pregunta. Determina la deflexión X sub 0 si se suspende un bloque de 120 gramos del resorte y se encuentra en reposo. Muy bien. Y la parte B, creo que es la última, si se supone que la pendiente de la curva fuerza de formación en el punto correspondiente a esta carga puede utilizarse como una constante de resorte equivalente, determina la frecuencia de vibración del bloque si éste se somete a un pequeño desplazamiento hacia abajo desde su posición de equilibrio y se suelta. Interesantísimo el problema, y este problema contiene detalles de cómo hacerlo, pero es muy interesante. Es muy interesante la forma como está construida. Entonces, lo primero que voy a hacer es, desarrollar la parte A, ¿sí? Y voy a escribir aquí parte A. Y voy a hacer dos diagramitas. La primera es el resorte suspendido, pero sin la carga. Tengo la parte A y tengo mi resorte. Y luego tengo esto mismo, ese resorte sin la carga, sin el bloque de 120 gramos. Pero ahora vamos a dibujar otro resortico que se deformó o estiró porque le colocamos esta carga acá de 120 gramos. Y ojo con estas unidades. Para tener unidades coherentes durante la resolución del problema, voy a utilizar esto en kilogramos, es decir, esto que está acá. ¿Y por qué dibujé estos dos diagramas? Bueno, porque lo que primero que me están mandando o requiriendo que calcule es esto que está acá. Oh, me salió. Ahora, como quería la recta, vamos a eliminarla acá y volver a dibujarla. Este programa es fantástico. Lo único es que el usuario tiene que estar pendiente. Esta es X sub 0. Esto es lo que me piden en la parte A. Y bien interesante que me dan una curva acá. Se llama... es una curva, sí. Curva es f igual a 5x a la 1/2. ¿Sí? Ahora, acá tengo la calculadora y dejé la parte de graficar para poder ver cómo lo usa esa curva. Entonces, me interesa ver eso que está acá. Déjame ver si puedo hacer esta gráfica. Esto es 5 por x elevado a la 1 sobre 2. Acá, y voy a hacerlo así. Mírame esto. Espectacular. Voy a ponerla más o menos así. ¿Sí? Déjame acá, está mejorcito. ¿Sí? Y voy a copiar esto para pegarlo en el área de trabajo. Como que desde acá hasta acá. Y lo voy a colocar acá. Donde ellos dicen que esto es X, aquí abajo. Voy a escribir, esto es X y esto es fuerza. Fuerza de formación. O debería llamarlo fuerza de fricción. Esto puede ser también expresado como delta acá, ¿sí? Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, la primera parte es, como quien dice, directa. Lo que necesito hacer es sacar este bloque que está acá y calcular o dibujar
mi diagrama de cuerpo libre. Es decir, tengo un peso y tengo la tensión que sube hacia el resorte, ¿sí? Entonces, esta tensión que está acá en realidad va a ser la fuerza que voy a terminar determinando utilizando este diagrama. Yo creo que ya están viendo la idea de todo esto, ¿no? Entonces, mi diagrama de cuerpo libre voy a tener que la tensión, vamos a seguir usando T, va a ser igual a ¿quién? A la masa por la gravedad, ¿sí? ¿Y cuánto vale entonces eso? La tensión, o ¿quién va a ser la tensión? Bueno, la tensión va a ser 5 por x sub 0 a la 1 medio. Y entonces yo puedo terminar de formar mi sistema de ecuaciones o mi equilibrio dinámico, bueno, no dinámico, estático porque no se está moviendo en este momento, en el eje Y, siendo que 5 por x0 a la 1 medio es igual a la masa por la gravedad. Es decir, que x sub 0 como tal lo puedo despejar, va a ser masa por gravedad sobre 5, y esto que está acá lo voy a tener que elevar al cuadrado para poder resolver esta ecuación. Si sustituyo valores, vamos a ponerlo acá chiquitito, tengo la masa, dijimos que era 120 gramos, que lo voy a expresar en kilogramos, por la gravedad es 9.81 metros sobre segundo sobre 5. Este 5 viene de la ecuación de la curva de flexión, fuerza de desplazamiento. Entonces, ¿cuánto vale esta? X sub 0, veamos, vamos a la calculadora, y nos dice que x sub 0 es igual a, abro paréntesis, 0.120 kilogramos por 9.81 sobre 5, y todo esto elevado al cuadrado. ¿Cuánto me da esto? 0.0554, y ya sabemos que por el tipo de unidades que estamos utilizando, 0.0554, esto está en metros. También podría escribirlo en milímetros, y esto es 55.4 milímetros. Y aquí tenemos la respuesta a la parte A. Muy bien. Excelente. Es muy directa, ¿no? Es simplemente sustituciones. Ahora vamos con la parte B. Acá. Muy bien. ¿Qué dice la parte B? Veamos otra vez. Dice, si se supone que la pendiente de la curva fuerza de formación en el punto correspondiente a esta carga, a estos 120 gramos, puede utilizarse como una constante de resorte equivalente, determine la frecuencia de vibración. Muy bien. En dos cositas entonces que hacer acá. ¿Cuál es la fórmula de frecuencia de vibración? Voy a escribirla acá. Frecuencia de vibración, aquí, frecuencia de vibración, acá. Oh, esto está malísimo. Mira cómo estoy escribiendo esto. Mezclando frecuencia. Muy bien. ¿Va a ser igual a quién? Esa F. Llamarla así. Va a ser igual a la raíz cuadrada de K sobre M sobre 2 por pi. Donde esta K que está acá es lo que me dice el problema de que tome este punto de carga en la curva para calcular una constante de resorte equivalente. La masa la tenemos, esto lo tenemos, entonces hay que simplemente buscar cuánto vale esa constante de resorte. Ahora, una de las cosas que voy a hacer para buscar esa K es que quiero tener en la gráfica dibujado ese punto, ¿no? El punto que va a ser, a ver si puedo hacer esto acá, aquí, perfecto, de mi distancia o mi deformación, como de deflexión, como dice ahí, que sería 55.4 milímetros, y Y acá, Y sería la función evaluada en 55.4. Vamos, ¿qué me da? Aquí está el punto. Aquí está mi punto. ¿Y por qué quiero esta gráfica? Porque para calcular esa pendiente en ese punto, tenemos que utilizar algo muy interesante que ya ustedes conocen, que es la derivada. Tratar de ponerlo acá. Sí, la derivada, esto que está acá, vamos a ponerlo en rojo, de esta curva en este punto que está acá. Digamos que esta es la pendiente, ¿sí? Esta es la pendiente de la curva. Y voy a poner esto que está acá así. Excelente. Y esto es lo que tengo que derivar, lo que tengo que buscar, esto que está acá. Muy bien. Esa pendiente. ¿Y cómo calculo esa pendiente? Bueno, la pendiente esta que está acá
va a ser no más que la derivada de la curva, ¿sí?, con respecto a x, porque varía con respecto a x, evaluada en ese x sub 0 que acabamos de encontrar. Además, podría escribirlo mejorcito acá, decir, bueno, cuando x es igual a x sub 0. Esta derivada, y lo voy a volver a escribir aquí, derivada de f sobre, con respecto a x, evaluada cuando x es igual a ese valor que conseguí, este va a ser mi constante equivalente de resorte. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tomo esta ecuación de fuerza, la derivo con respecto a x y luego la evalúo en ese punto. Vamos a ver entonces. La derivada, vamos a seguir con este colorcito, la derivada de f con respecto a x va a ser igual a ¿quién? Bueno, es muy sencilla la derivada de esto, es 1/2 por 5 por x a la menos 1/2. Esta es mi derivada, ¿sí? Entonces, vamos a evaluar esto en, bueno, mejorcito, aquí, cuando x es igual a 55.4 milímetros. Bueno, de hecho tenemos que evaluarla do x no en milímetros. Uno se acostumbra muchísimo a estas unidades fantásticas, 4 metros, ¿sí? Entonces lo que puedo hacer acá es tomar esto y decir, bueno, ¿cuánto vale esa derivada en ese punto? Puedo hacer, sería la manera directa de escribirlo aquí en la calculadora, sería esto medio por 5 por esto 0.0554 elevado a la menos 1 entre 2. ¿Cuánto me da esto? Menos 1 entre 2 y me da 10,61 o 10,2621. Entonces esto es igual 10.621. Y esto es en newtons sobre metros, ¿sí? Si ustedes se animan a usar esta calculadora, lo que pudieron haber hecho fue buscar la derivada directa, simplemente para confirmar, ¿sí? Derivative, esta que está acá, de esta función f de x. Mira, y te da directamente la misma derivada que tenemos acá, ¿sí? Acomodada de manera diferente. Y si quisieras evaluarla en algún punto, sencillamente la colocas así. 4. Y ahí está. Es una belleza esto que está acá. Perfecto. Entonces tenemos esta constante equivalente de resorte, que era lo único que nos hacía falta para poder calcular la frecuencia de vibración cuando este bloque se desplaza de esta posición de equilibrio relativa, vamos a ponerlo así, un poquito hacia abajo o hacia arriba, y él va a vibrar, ¿sí? Él va a estar vibrando acá. Fíjate, date cuenta del énfasis que hace de una vibración a un pequeño desplazamiento, ¿sí? Y eso tiene connotaciones importantes a nivel de vibración que veremos después. Entonces esto es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de esta acá, que es 10.621, ¿sí? Eso es correcto, dividido entre la masa, que es 0.120, y eso dividido entre 2 por pi. ¿Y es igual a cuánto? Veamos. Tenemos que esto va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De 10.621 dividido entre 0.12 entre 2 por pi. ¿Cuánto me da esto? 1.497. 1.497. ¿Y eso es en qué? En hercios o en hertz, como quieran llamarlo. No somos exclusivos de una sola forma de decir las cosas acá. Y aquí termina el problema. Le hemos dado respuesta a las dos partes que nos solicitaban aquí. Vamos a recapitular acá. Primero dibujamos, bueno, nos piden cuánto vale el desplazamiento inicial de un resorte en el cual no conocemos su constante como tal, pero sí sabemos la fuerza o la respuesta que tiene el resorte por una curva de fuerza de flexión. Y entonces dice, bueno, al colgar una masa de 120 gramos, ¿cuánto se estira o se deforma el resorte? Lo podemos hacer acá simplemente aplicando o dibujando el diagrama de cuerpo libre, utilizando la fórmula de la curva que nos están dando, y eso nos da un resultado casi que directo. Acá dibujé usando la calculadora cómo es la forma de esa curva de deformación para que quede bien presentada. No la hice a mano porque no me iba a salir bien. Luego para la parte B nos dice, bueno, ¿qué pasaría si nosotros en este punto consideramos que allí podemos, de acuerdo a la curva de fuerza de deformación, podemos decir que esa es la constante equivalente de resorte? Por lo tanto, para hacer eso, lo que tenemos que hacer es buscar la pendiente de una recta que toca a la curva por ese punto, y esa va a ser, como quien dice, esa pendiente de la recta. Recordemos que la recta está
definida de forma que mx más b, una de las formas de ella, ecuación de la recta. Y eso quiere decir que, bueno, que tenemos que buscar cuando esto es equivalente a mi m, a la pendiente. ¿Veis? Porque me dicen que la pendiente es esa k equivalente. Para ello, derivamos la curva o la ecuación de fuerza de formación. Sustituimos el valor de x sub 0 que encontramos, nos dio entonces cuánto fue esa constante de resorte equivalente, y lo utilizamos en la fórmula que conocemos de frecuencia de vibraciones, y nos dio que el resultado que sería 1.497 hercios. Y esto concluye la resolución del problema. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, o si tienes interés en saber, conocer cualquier otro ejercicio acerca de vibraciones mecánicas, por favor déjamelo saber en los comentarios y trataré de responderte o revisar ese problema que quieres conocer o estás curioso o te están diciendo en tus estudios, mira, hay que hacer esto pero no lo entiendes. Déjamelo en los comentarios y nos vemos en el próximo video de solución.